Hola hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Vamos a continuar este día con el estudio que tenemos en el libro de Hebreos. Si usted se acuerda, el capítulo 6 terminó diciendo que nuestro Señor Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, en el capítulo 7 nos va a venir a hablar de Melquisedec, ese como sumo sacerdote, esa persona que es un tipo de Cristo porque no se nos dice en la Biblia el principio, su genealogía y su fin, y se ve como que él quedó eterno. Entonces viene a decirnos que Cristo Jesús viene a ser un sacerdote como Melquisedec. Y yo creo que leamos un poco aquí en el capítulo 7, ¿no? Nos va a hablar acerca de Melquisedec, nos va a hablar acerca de Abraham, nos va a hablar acerca de los diezmos, pero yo quiero que nosotros nos concentremos no en el hecho de Melquisedec y todo, sino que a través de estas personas nos está dando unas verdades bien grandes que quién es Cristo Jesús. Si usted se ha fijado desde que venimos estudiando, está elevando que Cristo Jesús es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que... Así que hoy nos va a hablar acerca de el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y va a empezar a introducir el tema acerca de un nuevo pacto y luego el antiguo pacto, qué es lo que está pasando, y luego va a seguir el estudio acerca de esto. Vea cómo empieza, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Bueno, aquí nos está contando una historia que sucedió allá en Génesis capítulo 14. Vea, 4 reyes se levantaron en contra de esta ciudad de Sodoma, ¿no? Allí estaba el sobrino de Abraham, Lot, si usted se acuerda. Entonces estos 4 reyes vinieron y derrotaron y se llevaron como cautivos a un grupo de personas, y entre ellos iba Lot. Cuando llega la noticia a Abraham, él agarra como 300 hombres y va a pelear contra ellos. Y Abraham viene y los derrota, y usted puede ver que es lo que sigue, no lo que nos sigue contando el capítulo 7, pero a través de esto nos está dando un esquema bien grande, ¿no? Vea, este rey de Salem, este rey de paz, era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, a quien nuestro Señor Jesucristo permanece sacerdote para siempre. Es semejante al Hijo de Dios porque Cristo Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es Dios eterno. Porque, vea, la historia no nos dice ni cuánto Melquisedec nació o murió o qué es lo que pasó. Eso, él viene a ser como un tipo de Dios, de Cristo. Y después dice, considerad, tomando en cuenta todo esto que tenemos, que este hombre que era rey de justicia, ¿no? Y rey de paz, usted puede ver. Entonces, considerar pues cuán grande era ¿no? A quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Bien interesante. Nosotros podemos ver que yo creo que entre los hebreos no hay otro más grande que el primero de ellos, que es Abraham. Pero aquí nos está diciendo, la verdad que nos está diciendo que este Melquisedec, que no tiene principio ni fin, es más grande que Abraham, ¿no? Más grande era a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí viene a ser un contraste, ¿no? Primero nos dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y ahora nos viene a
hacer el contraste acerca del sacerdocio levítico, ¿verdad? Si ustedes se fijan cómo es que estaba la ley, cómo la ley vino, y también podemos ver cómo estableció las 12 tribus. Solo una tribu no tuvo ninguna herencia, sino que las demás tribus venían y aportaban de sus cosechas, de lo que ellos producían, un porcentaje para que estos levitas pudieran vivir y así administrar todo lo que tenían que hacer en el templo. Ahora está diciendo que entre los hombres, ¿no? Levi, todos ellos, según la ley, estaban obligados a darle los diezmos a la tribu de Levi. Ve al 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, un momento, aquí ya nos dio una pista, ¿no? Vea bien, pero aquel cuya genealogía, ¿de qué está hablando? Está hablando de Melquisedec, ¿se acuerda? Que es un tipo de Cristo, es un tipo de Dios, pero aquel cuya genealogía no es encontrada entre los levitas, ¿no? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Oh, wow, vea, no tenía que ver nada con el sacerdocio levítico, y esto lo va a tomar al final porque nos tiene que enseñar algo muy grande acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Melquisedec no tenía que ver nada con los levitas, así que usted puede ver que él tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Bendijo a quién? Bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La verdad que nos está diciendo aquí, grande, que nos está presentando ahorita, es que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Ok? Por eso usted puede ver que él le recibe los diezmos de Abraham. Y también Melquisedec viene y bendice a Abraham. Y está tomando esto porque ahorita va a venir y va a tomar lo que el sacerdocio de Cristo es, un sacerdocio mucho más allá, mucho más grande que el sacerdocio levítico. Pero vea cómo sigue en el 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos. ¿Qué nos está diciendo otra vez? Volvemos otra vez a las tribus. Entre todas las tribus, ya hablamos, la tribu de Leví era el que recibía los diezmos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, como todas las tribus van a descender de él, porque él es el primero, el patriarca, usted puede ver también que en Abraham todas las tribus, incluyendo los levitas, dieron los diezmos a este sacerdote que es rey de justicia y también rey de paz, que vive para siempre. ¿De qué estamos hablando? De Melquisedec, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que en Abraham todos dieron sus diezmos a este sacerdote, que era un sacerdote totalmente diferente. Y vean, y aquí viene a introducir un contraste, ¿no? Un contraste. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bien interesante, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Se acuerda? Bien interesante que les dije que aquí en el 6 estaba introduciendo algo que este Melquisedec no venía de entre su genealogía. Ahora, venga, aquí nos está hablando y nos va a hablar acerca de la ley. ¿Qué es lo que la ley va a perfeccionar? Pues si la perfección fuera por la ley, si todo hubiera hecho perfecto a través de la ley, no hubiera necesidad que se levantara otro sacerdote, ¿no? Esto nos va a apuntar a algo muy grande, ¿no? Vea, nosotros podemos ver acá, y yo quiero que lleguemos a este punto bien interesante. Nos va a hablar de el antiguo pacto y del nuevo pacto, el de la ley y el de la gracia.
Y yo quiero que usted tenga el focus, es que el pacto de gracia, el centro del pacto de la gracia es Cristo Jesús. El centro de un pacto de religión es el hombre. Ahora, usted puede ver que todos somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. De Cristo estamos revestidos, dice Gálatas. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Él. O sea, todo es la fe en Cristo. Pero vamos a regresar acerca de que la ley no perfecciona nada en un momento, pero vea lo que sigue. Porque cambiando el sacerdocio, ¿no?, es necesario que haya también cambio de la ley. Bien interesante, nosotros aquí nos va a explicar por qué está hablando del sacerdocio. Sí, porque hay un cambio de sacerdocio. Estamos diciendo que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, que eran descendientes de Aarón, y nosotros podemos ver que este sacerdote, Cristo Jesús, que viene a ser según la orden de Melquisedec, que es eterno, ¿no? Vamos a ver que es un sacerdote totalmente diferente, que no tiene ninguna genealogía entre los hombres. O sea, no hay un derecho en cuanto a la ley para que él sea sacerdote. ¿Por qué? Porque él no es de la tribu de Leví. Así que una vez cambiando el sacerdocio, es necesario cambiar la ley. Vea, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantase un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Vea, aquí hay un sacerdote que vive para siempre, un sacerdote que nunca va a morir, que tiene una vida eterna, un sacerdote que sí nos conviene, no está conforme a un pacto de ley antigua, ¿no? Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él vive por los siglos de los siglos. Queda pues, bien interesante, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué está hablando? Del mandamiento. Cuando está hablando del mandamiento, está hablando de que queda abrogado. No es que se va a medio cambiar. No. Hay un total cambio de ley. Ahora estamos no bajo la letra de la ley. Ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida, ¿no? Nosotros podemos ver que en Cristo Jesús, ¿no? Por fe en Cristo Jesús nos va a hablar de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Así que dice, y esto no fue hecho sin juramento. Perdón, me equivoqué. Pues queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bien interesante cuando nosotros podemos ver que aquí en el versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Y después nos está diciendo antes en el 11, cuando yo le dije ponga atención a esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Vamos a hablar un poco acerca de esto, la ley. Vea lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5:48. Nos está diciendo así Él. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, usted quiere acercarse a Dios tras sus propios méritos bajo una religión. Lo único que Dios está pidiendo de usted que sea perfecto igual que Él es perfecto. Es lo único que pide. Dios no baja sus estándares.
Dios tiene un estándar y Él quiere que la perfección, y a través de los redimientos de una ley en la cual se daba de fiestas, de cosas que ellos tenían que hacer, de abluciones de agua, de lavamiento de agua y de la imposición de manos. Si usted acuerda que estuvimos hablando de esa imposición de manos que venía sobre un macho cabrío vivo y lo llevaban a la afuera del pueblo y lo dejaban ir para que era una forma de que los pecados se alejaran del pueblo. Todo eso era sombra de lo que iba a venir, porque vea, todo eso apuntaba a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén y en Él tenemos que el perdón de los pecados. Nuestros pecados se alejan. Usted puede ver que la ley no perfeccionó absolutamente nada, nos está diciendo la palabra, y queda ¿qué? Abrogado. ¿Y por qué va a quedar abrogado? Por su ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, ¿no? Bien interesante que, hey, hay que ser perfectos como Dios es perfecto, ¿no? Yo sé que mucha gente allá que está en una religión dice, hey, pero yo voy a tratar lo mejor que pueda. No es lo mejor que pueda. Le está pidiendo que sea perfecto como Dios es perfecto. Dios no baja sus estándares. Yo me acuerdo cuando estudiábamos en la universidad que había unos exámenes tan difíciles que nadie pasaba, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces los maestros hacían era que bajaban sus estándares y calificaban en una curva. Quiere decir que entre todas las notas menores iban a tomar la mayor, ¿ok? Pero Dios no califica en una curva. Dios no baja sus estándares. Él está pidiendo la perfección. Pero vea, una de las cosas, pero como la ley no perfeccionó, ¿no? Pues nada perfeccionó la ley. Y la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Gracias a Dios por su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Y tenemos esa esperanza por la cual yo a través de Él puedo llegar hasta el lugar santísimo donde nadie podía llegar. Y esto, dice el 20, no fue hecho sin juramento, ¿no? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los levitas y todo eso, no había ningún juramento. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él dijo en la última cena, y esta es mi sangre del nuevo pacto. Gracias a Dios. Vea, una de las cosas que yo en el antiguo sistema estaba perdido porque nada perfeccionó, pero en el sistema del Espíritu, el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Nosotros podemos ver nacer de nuevo, podemos ver que Dios limpia todo y Él se mueve adentro de nosotros. Ya venimos a ser templo donde mora el Espíritu de Dios. Así que nosotros podemos ver aquí, nos está diciendo a nosotros, por lo tanto, Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Vea, una de las cosas que podíamos ver que tras un sacerdote venía otro, ellos tenían que estar constantemente ser cambiando porque envejecían y venía otro y venía otro y venía otro. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él es eterno, por eso nos conviene, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Usted puede ver que tenemos un mejor sacerdocio. Tenemos a Cristo Jesús, el mediador y la garantía de un mejor pacto. ¿Se acuerda usted acerca del ancla de nuestra fe? Es Él, es Cristo Jesús. No soy yo me quité de en medio y Cristo es el centro de la gracia de Dios. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. No necesito otro sacrificio. Vea, en el Antiguo Testamento era cada año, cada tiempo, había que hacer otra vez sacrificios y otra vez sacrificios y otra vez sacrificios, pero antes de hacer estos sacrificios, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Si usted se acuerda, por ejemplo,
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos está contando acerca de Aarón. A través de Aarón, cuando Moisés se fue a traer las tablas, usted puede ver que él constituyó un becerro de oro y introdujo la idolatría. Usted puede ver que eran hombres débiles que necesitaban que sacrificar animales por sus propios pecados. Usted puede ver los hijos de Elí que eran glotones y inmorales. Usted puede ver que eran personas, pero usted ve a este nuevo sacerdote, ¿no? Este sacerdote que vino y se ofreció él mismo una vez por todas y es alguien que es perfecto, ¿no? Él no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Un mejor sacerdocio. Usted puede ver, este es el sacerdote que nos conviene. Espero que usted en esta mañana pueda poner toda su fe en este sacerdote que va a interceder por siempre. Este sacerdote que vive, él es el alfa y el omega, es sacerdote y rey. Es el único que está sentado porque su sacrificio fue total. Los otros sacerdotes no se podían sentar. Tenían que estar constantemente haciendo sacrificio y sacrificio. Pero él, con una sola vez y para siempre, fue suficiente. Espero que su fe esté depositada en Cristo Jesús. Él es el que nos da la vida, ¿no? La ley nos mata, pero Él nos vivifica. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios cuando estamos hablando de la ley, vea en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Usted puede ver que esos ritos y todo eso era débil en cuanto a la carne. Incluso nos están diciendo aquí que estos sacerdotes tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eran débiles en la carne. La ley usted puede ver que venía de Dios. La ley refleja la santidad de Dios. Pero cuando esa ley se aplica a mí, me mata, no puede producir absolutamente. Yo soy el punto débil de la ley. La ley no tiene nada débil, sino que tiene un carácter santo de Dios. Pero la verdad es que produce a mí la muerte. ¿Y yo por qué voy a estar en un pacto de muerte cuando yo puedo venir y recibir una vida en el Espíritu, en el nuevo pacto de vida del Espíritu? Yo creo que usted medite en esta mañana, en esto que acabamos de leer, pero luego usted puede ver que va a seguir hablando del nuevo pacto y yo creo que sería interesante si nosotros pudiéramos seguir leyendo este capítulo que sigue, bien interesante aquí en el capítulo 10, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Solo Cristo Jesús lo puede hacer perfecto. El Señor les bendiga, amados hermanos. Padre bendito, doy gracias por su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Le doy gracias, Padre, porque resucitó con poder y se sentó a su diestra. Gracias le doy por este tiempo que nos dio. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.